Rafael Márquez. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Este lunes 31 de agosto del 2020. Bienvenidos a Radio Máxima Digital de Revistas en Recreo. Este es su programa Historias de Jalapa, que conduce y dirige Ángel Rafael Martínez Alarcón. Dirección y producción general del maestro Luis Gerardo Martínez García, y dirección de radio la licenciada Yoli López. Números telefónicos 2281-0963-60 en esta ciudad de Jalapa. Pues hoy es lunes, el último lunes del mes de agosto del 2020, el octavo mes que se nos fue. ¿Quién nos ha robado el mes de agosto? Esta tarde quiero mandar saludos a los amigos. Quiero mandar saludos especiales a Nina Nikolievna Maisel y a Raimundo Aguas Franco por el sensible fallecimiento de su hijo, el veterinario Fernando Aguas Maisel, un amigo desde la niñez. Juntos aprendimos, más bien estudiamos con Folia Russo. Él había nacido en Moscú y fueron gratos recuerdos. Esta tarde vamos a hablar de un acontecimiento que impactó a la vida de la ciudad de Jalapa, de la República Mexicana, desde el puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México. Resulta que en agosto de 1970, hace 50 años, llegaron los restos del historiador, filólogo y religioso de la Compañía de Jesús, Francisco Javier Alegre, quien había fallecido en abril de 1787 en Bolonia, Italia, y por más de 200 años estuvieron allá en Bolonia los restos de este historiador religioso y filólogo Francisco Javier Alegre, y que en los años 50 un grupo de historiadores y amantes de la historia del país se dieron a la tarea de, primer lugar, de encontrar y ubicar los restos de este insigne mexicano, insigne porque Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII es el primero que empieza a utilizar la palabra mexicanos para los pobladores de la Nueva España y de veracruzanos para los pobladores de esta parte de la Nueva España, un protonacionalismo. Francisco Javier Clavijero, sus restos van a estar enterrados en una capilla en Bolonia, en una iglesia. Esa iglesia después, parte de su panteón va a ser destruida a finales del siglo XIX, se convierte en un centro urbano, hay canchas, pero hay una parte que se conservó, y luego varios mexicanos tuvieron a bien de darse la tarea de encontrar los restos. Yo recuerdo, siendo muy jovencito, haber escuchado las conversaciones de otro gran historiador, como lo fue don Leonardo Pasquel, quien había sido uno de los impulsores y que se había trasladado a Bolonia a hacer las excavaciones y lograr identificar las tumbas, no solamente de Francisco Javier Clavijero, sino de otro jesuita y también veracruzano, como lo fue Francisco Javier Alegre, que es más conocido en cuestiones filológicas y filosóficas que Clavijero. Y allá por 1959
ya se obtuvo la certeza que eran los restos de Francisco Javier Clavijero. De 1959 hasta 1970, el gobierno de México hizo las gestiones pertinentes ante los gobiernos de Italia, el gobierno local de Bolonia, para hacer la exhumación de los restos, transportarlas a la Ciudad de México. Y bueno, estamos hablando de los años 60, una de burocracia, desde tener la autorización y el visto bueno de Presidencia de la República, empezando por la de don Adolfo López Mateos y el ciudadano presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera presidente de este país de 1964 a 1970, para mí, como historiador, el mejor presidente que ha tenido la nación, en el sentido que la clase media creció. En su mandato se dieron dos grandes acontecimientos mundiales que pusieron al país a nivel mundial, que fue los Juegos Olímpicos de 1968 y el Campeonato de Fútbol 1970. A Gustavo Díaz Ordaz nomás se le critica por los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Pero bueno, ya el presidente Gustavo Díaz Ordaz agilizó ante los gobiernos en Italia y finalmente en 1970 se diseña toda una ruta para rendir homenaje al insigne historiador Francisco Javier Clavijero. El mismo presidente de la República decreta el 13 de julio de 1970 en el Diario Oficial de la Federación, decreta que los restos de Francisco Javier Clavijero sean depositados en el Panteón Civil de Dolores, en la rotonda que nosotros conocimos de los hombres ilustres. Ahora es rotonda de las mujeres y hombres ilustres. Ahora con eso del género todo se ha modificado. Los restos de Francisco Javier Clavijero salen de Italia en el mes de marzo, lo van a embarcar y llegan al puerto de Veracruz en agosto de 1970. Nos vamos a una identificación comercial. Estás escuchando Radio Máxima Digital. Consulta nuestra programación en radiomaximadigital.com. Música y charla las 24 horas. Estás escuchando Radio Máxima Digital. Música, entrevistas, deportes, espectáculos con las mejores. Les decía yo que el presidente de la República organiza y promueve este gran recibimiento de los restos mortales de Francisco Javier Clavijero en el puerto de Veracruz en agosto de 1970. El itinerario va a ser Veracruz, Puerto, Jalapa, Puebla, y en todas las poblaciones donde pasaron los restos de este insigne religioso de la Compañía de Jesús, la gente salió a hacer valla y a darle una bienvenida. Quiero recordar que Francisco Javier Clavijero nace en el puerto de Veracruz en el año de 1731. Es hijo de Blas Clavijero, un comerciante español, y de una criolla vasca. Criolla es decir, española, pero nacida en tierras de la Nueva España, Echegaray, y por lo tanto Clavijero es un criollo. Y bueno, es en una familia de 11 hijos. Francisco Javier Clavijero va a ser enviado a la ciudad de Puebla al seminario palafoxiano, después ingresa a la Compañía de Jesús y va a ser un gran formador, un gran estudioso,
él va a estar en Valladolid, hoy Morelia. Fue maestro de Miguel Hidalgo y Costilla. Y tenemos un acontecimiento en 1767, están las reformas borbónicas que encabeza el rey Carlos III. La Compañía de Jesús es una compañía, una organización religiosa católica que hasta el día de hoy se tiene la misión de preparar a los hijos de la élite, a los hijos de los campesinos, a los hijos, dar otro tipo de educación alterna a la que da el Estado. Entonces, para 1767, la Compañía de Jesús ya significaba un gran problema para la corona de Carlos III. Hay que recordar que estamos en el siglo XVIII y que los franceses, la Ilustración, hay todo un caldo de cultivo para que los novohispanos empiecen a reflexionar y pocos años después vamos a tener la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa. Entonces Carlos III a todos los jesuitas los expulsa de sus territorios y se los manda a la ciudad de Roma, al Papa, que el Papa se haga cargo de estos religiosos. La pragmática dice que tal día, a tales horas, todos los integrantes de la Compañía de Jesús, sacerdotes, religiosos, que se embarquen el 20 y tantos de octubre de 1767 y van a parar a Roma. En Roma, muchos de estos nomás llevan su hábito, su liturgia de las horas, su Biblia, y eso fue lo que les dio la autoridad. No se llevaron ni libros ni nada, se llevaron con el hábito puesto, así lo subieron al barco. Y en Italia van a tener ciertas dificultades porque el Papa no esperaba que llegaran tantos religiosos. Y bueno, a estos jesuitas de la Nueva España les toca estar en Bolonia. En Bolonia, Francisco Javier Clavijero continuó con su obra. Él ya tenía obra publicada, ya había publicado un par de libros sobre cuestiones lingüísticas, cuestiones filosóficas, pero el gran libro que a Francisco Javier Clavijero le reconocemos es la historia antigua de México. Hay unos científicos europeos que dudan de las capacidades de la población autóctona del Nuevo Mundo. Entonces Francisco Javier Clavijero hace un gran resumen de todo lo que se ha publicado y es una obra que la historia antigua de México que debemos de leer todos los mexicanos, es una obligación. Hay una edición muy popular, la de Porrúa, son 700 páginas y a mí me impacta mucho con el trabajo de historiador. Él todo lo que escribió lo escribió de memoria, no tenía biblioteca, no tenía becarios, todo lo plasmó sin consultar. Ahora nosotros, las nuevas generaciones historiadores, queremos citar, tener todo a la mano para dar un buen trabajo o presentar un buen trabajo. Francisco Javier Clavijero, como otro historiador francés que en el campo de concentración, Marc Bloch, escribió sus apuntes para la introducción a la historia. Lo interesante de esta obra. La Universidad Veracruzana en 1986 hace una edición muy bonita en su colección de testimonios, pero la edición de Porrúa trae un estudio muy profundo del otro gran historiador que ya también nos dejó, don Miguel León Portilla. Bueno, pero volviendo al México, voy a citar el testimonio del maestro José Luis Martínez Suárez, el director del área
académica de humanidades de nuestra Universidad Veracruzana. Él comentaba que estando en 6º año de primaria en la Repsamen, tuvieron que asistir a un acto, tuvieron que asistir de gala, y recuerda claramente ya a los 12 años todo el trajineo y todo lo que significó el paso de los restos de Francisco Javier Clavijero por Jalapa en agosto de 1970. El ayuntamiento, la Universidad Veracruzana le rindió un gran homenaje. Por motivo de la pandemia yo ya no pude ir al archivo histórico municipal para sacar más información, pero queda en la memoria de muchos jalapeños este gran paso. Luego nos vamos a otra pausa comercial. Pues continuando con esta narración sobre el 50 aniversario de la llegada de los restos de Francisco Javier Clavijero a la República Mexicana en agosto de 1970, su paso por Jalapa. En Puebla también fueron recibidos, el gobierno de Puebla y el ayuntamiento hicieron un gran homenaje. Ángel Palau, un gran historiador veracruzano, pero mucho tiempo viviendo en la ciudad de Puebla, tiene una publicación, tiene su discurso publicado ensalzando toda la obra de este historiador, como lo fue Francisco Javier Clavijero. Ya en la Ciudad de México, el 6 de agosto de 1970, el gobierno de la República, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Educación Agustín Yáñez, el subsecretario de Educación Gonzalo Aguirre Beltrán, el historiador encargado del discurso oficial, León Miguel Portilla, hacen el ritual de exhumar los restos, dar una santa sepultura en suelo nacional de este hombre que imaginó la nación mexicana, imaginó también el sentido de ser veracruzano. En este mismo año el gobierno de la República emite una estampilla postal conmemorativa a este acontecimiento. Es una estampilla postal que tiene un pequeño error. Dice Francisco Javier Clavijero 1731-1786. Él murió en el 87, murió a los 50 y tantos años. Para nosotros decir 50 y tantos años, 55 años, quiere decir para este momento del siglo XXI somos jóvenes a los 55 años. Luis Gerardo a sus 52 años es un chaval, pero en el siglo XVIII, decir 55 años, estamos hablando que ya era un adulto mayor. El promedio de edad en el siglo XVIII no pasaba de 35 años. Imagínense, él se había pasado 10 años en el exilio, y bueno, en Jalapa se inaugura en la calle Clavijero, y 20 de noviembre se inaugura un pequeño parque, un parquecito que tiene el escudo de Jalapa, tiene un busto y una placa conmemorativa. Lamentablemente el busto se perdió, la placa se perdió, y ahora en ese lugar hay un señor que vende tacos de chicharrón y todas esas cosas. Se perdió. Tenemos una gran estatua de Francisco Javier Clavijero en la avenida Jalapa, y bueno, la calle Clavijero, una de las céntricas que conducen al centro de la ciudad de Jalapa. Entonces estamos en Jalapa, se le dio un reconocimiento a Francisco Javier Clavijero. También en el puerto, la Iglesia Católica fundó en los años 40 un instituto, una escuela particular para varones, el Instituto Francisco Javier Clavijero, que muchos años dirigió el maestro Rangel Pelayo, y que el maestro Carlos Martínez actualmente es el director. Yo quiero mucho al Instituto Francisco Javier Clavijero,
porque en 1989 me dieron la oportunidad por primera vez de dar mis clases en el sistema abierto, en prepa y en prepa y secundaria los sábados. Era muy interesante, era muy jovencito yo y tenía adultos abuelos, pero ahí me inauguré como docente en el Instituto Francisco Javier Clavijero, donde también asistió, nos decía la otra vez David Velasco, también el maestro José Luis Enríquez Ambel, nuestro querido Francisco López, también fue alumno de este Instituto Francisco Javier Clavijero. Bueno, han pasado 50 años de este acontecimiento y que se le reconoce se le rinde un gran homenaje a Francisco Javier Clavijero, pero el mejor homenaje es que se siga leyendo su obra. Si bien es cierto, los historiadores a veces nos resistimos, pero él da una historia, él hace la síntesis de lo que hicieron muchos de los cronistas del siglo XVI, los primeros que vienen a la Nueva España, y nos da mucha información. Y es hora de retirarnos, sin antes también mandar mis sentidas condolencias a Manuel Cepeda Ramos. Me están informando por el WhatsApp que falleció su hija hace rato en la ciudad de Guadalajara. Manuel Cepeda Ramos fue una institución de la cultura en Veracruz. Y nos despedimos. De Radio Máxima Digital y Revista Sin Recrea presentaron su programa Historias de Jalapa, que conduce y dirige Ángel Rafael Martínez Alarcón, dirección y producción general del maestro Luis Gerardo Martínez García, dirección de radio licenciada Yoli López. Hasta el próximo lunes, ya en el mes de septiembre. Hasta pronto.